Hay un término en la aviación que se llama el punto de no retorno. Cuando tú vas a llevarte un avión, tienes que ir viendo las circunstancias y llegar al punto en que tú decides irte o no. Lo llama José Basulto para inaugurar Hermanos al Rescate. Ferrer le comenta, mira, aquí está conmigo este muchacho que se llevó un avión en diciembre y Basulto me invita. O sea que me incorporo a Hermanos al Rescate cuando estamos hablando de querer comprar un avión de combate o de probar unas armas antipersonales para ser lanzadas en Cuba. Tú dices, bueno, ¿hasta cuándo Cuba tiene que ceder? Yo pienso que introducir la variable del encauzamiento a Raúl es un intento de que la balanza se incline hacia la agresión, hacia la guerra y hacia esa invasión a la que ellos siempre han aspirado. Hi, I'm Liz. Cuando las personas escuchan sobre René González, piensan en los 5, piensan en agentes de inteligencia, piensan en espía cubano. ¿Cuál realmente usted cree que es su historia? Tal vez sean las 3. Pero bueno, yo siempre me he considerado un cubano de mi generación. Soy hijo directo de la Revolución Cubana, de la primera generación. Crecimos en un país que se defendía de las agresiones de los Estados Unidos, que trataba de construir una sociedad mejor, del entusiasmo de aquellos años primeros de la Revolución, en que tantas cosas se hicieron para bien del pueblo cubano, de las mayorías, de quienes vimos los efectos de las agresiones directamente y crecimos bajo esas agresiones. Luego nos incorporamos a la defensa de la Revolución en la trinchera que nos tocó. Yo fui maestro a los 17 años. Después fui al servicio militar, estuve en Angola. Yo pienso que soy todo eso al mismo tiempo. Tal vez nunca pensé ser espía o agente, como se le quiera llamar. Yo era un ciudadano cubano ya en los años 80 que había hecho una carrera, estaba construyendo una familia, hasta que alguien se me apareció en la casa y me propuso trabajar para la seguridad del Estado. ¿Cómo se capta un agente de la seguridad del Estado? ¿Cómo uno se convierte en agente de la seguridad del Estado? Yo era piloto, casado, una niña. Me fueron a ver un día a la casa, me citaron para un lugar y ahí me estaba esperando un compañero que en la entrada me invitó a caminar con él. Nada, me propuso directamente la posibilidad de trabajar para la seguridad del Estado. En ese momento él me dijo que lo pensara, que no tenía que dar una respuesta inmediata, que si decía que no, no había ningún problema, que seguía con mi vida normal. Pero repito, mi experiencia vital no me permitió pensarlo mucho. Yo le dije que sí, que si hacía falta trabajar para la seguridad, bueno, pues yo estaba dispuesto. No lo pensé, en ese mismo momento acepté. Finalmente pasaron unos años en los que en distintos periodos hubo cierta preparación para la misión, hasta que finalmente en diciembre de 1990 me robé un avión y llegué a Estados Unidos. ¿Qué realmente implica convertirte en agente de seguridad del Estado? ¿Su familia era consciente del trabajo que usted hacía o usted tenía que ocultar esa parte de su vida? ¿Cómo funciona? Para mí fue difícil. Mi familia nunca estuvo informada del tema. O sea, yo tenía que engañarla. Afortunadamente yo no tuve que convertirme en un contrarrevolucionario aquí en Cuba. Más bien fui poco a poco convirtiéndome en alguien que se desencantaba de las cosas, que se quejaba, renuncié al proceso del partido, o sea, ese tipo de actitudes que a mucha gente le puede llamar un poco la atención, pero que no necesariamente implican una ruptura con el proceso revolucionario, ni con el gobierno o la sociedad en su conjunto. Yo digo que la tarea más difícil para mí cuando estaba aquí fue renunciar al proceso del partido. ¿Y eso no levantó alarmas en sus compañeros como... La gente notaba, o sea, le llamaba la atención, pero yo creo que lo hicimos de una manera suficientemente sutil, porque la otra parte es que yo tenía que seguir volando para poderme llevar el avión. ¿Cuál era su trabajo hasta ese momento? Yo era piloto de la aviación deportiva. Nosotros nos dedicábamos a dar instrucción a deportistas en vuelo a vela, que es avión sin motor, y también le dábamos instrucción a los cadetes que se iban a convertir en pilotos de combate. Y además también tirábamos paracaidistas, que era la otra actividad que en Cuba tenía mucha popularidad. Pero como parte del proceso de desencanto, por decirlo de alguna forma, hay un momento en que se me pide renunciar a ese trabajo. Yo salgo para la calle, hago otros trabajos, trabajé de estibador en un centro de acopio agrícola, después en un almacén de una corporación de Cubanacán, pero mantenía mi vínculo con los vuelos. O sea, como era deportista y tenía todas las licencias,
A veces me sacaban como de licencia deportiva para participar en un campeonato de paracaidismo como piloto, o sencillamente iba y volaba voluntario. ¿Cómo fue que te robaste un avión? ¿Fue un teatro? ¿Fue real? No, tienes que robártelo de verdad. De hecho, cuando me orientan llevarme un avión, ya se estaba volando menos en el país, en los deportes aéreos, que era donde yo volaba, porque ya se aproximaba el periodo especial. Empezaban a faltar los insumos, la gasolina, se iban reduciendo las actividades. Los pilotos todos quieren volar, están tratando de luchar por sus horas de vuelo y bueno, ya se hacía más complicado poder hacerte de un avión. De hecho, yo estuve tratando de llevarme un avión unos 3 meses, intentándolo. Si me lo hubieran dicho un año antes, me hubiera ido muy fácil porque hasta el año 89 uno podía volar por todo el país solo, sacabas un plan de vuelo y viajabas, volabas sin problema. En este proceso hay un término en la aviación que se llama el punto de no retorno, ¿no? Cuando tú vas a llevarte un avión tienes que ir viendo las circunstancias y llegar al punto en que tú decides irte o no, porque si pasas de ese punto no puedes retornar. Hice varios intentos, varias aproximaciones, pero llegué al punto de no retorno y me di cuenta de que no podía seguir porque no hubiera salido el robo, ¿no? Y entonces tenía que regresar. Regresaba a mi casa agotado de la tensión, de tratar de robarme el avión, pero al mismo tiempo aliviado de, bueno, voy a ver a mi familia unos días más, hasta la próxima vez que pueda. Hasta que finalmente el 8 de diciembre del 91 pude llevarme un avión. ¿Cómo fue ese día? ¿Recuerda lo que hizo desde que se levantó? Desde luego. Hay días que no se olvidan. Ese día me levanté temprano para ir a tirar paracaidistas. Estaba lloviznando por la mañana. Recuerdo que cuando salí de la casa me despedí de mi esposa. Me acuerdo de la imagen de ella así en el pasillo de la casa, hasta el vestido que tenía puesto y todo. Salí y bueno, fuimos para el aeródromo de San Nicolás de Bari. Cuando llego, que subo a la torre de control, el compañero que estaba controlando los vuelos estaba indeciso porque bueno, él quería volar pero se daba cuenta de que ya había una tripulación volando. Y como él vivía cerca, yo lo convencí de que se fuera y me dejara a mí en la torre. Ya era un piloto menos que tenía en el camino, ¿no? Y me quedé trabajando en la torre de control, dirigiendo los vuelos, hasta que cerca del mediodía empieza a entrar un frente frío y ya los paracaidistas empiezan a aterrizar mal por el viento que empezaba a incrementarse. Y los pilotos me dicen que van a parar para ir a almorzar y ahí mismo se me ocurrió la posibilidad de llevarme el avión. Le pregunté, ¿cuánto tienen de gasolina? Dicen, no, 400 litros. Yo saqué la cuenta mentalmente y dije, me da exacto para llegar a Cayo Hueso. Y antes de bajar se me ocurrió una idea que fue ahí en ese momento. Cogí los teléfonos, le saqué los micrófonos de adentro, saqué una gaveta que había en la torre, puse los micrófonos detrás y cerré la gaveta y dejé los teléfonos inutilizados. Y el jefe de la Plaza de Salto, como viendo que ya el tiempo estaba malo, pues decidió cancelar los saltos por ese día. Y ahí nada, me ofrecí a parquear el avión ya en su sitio de anclaje. Y ese fue un momento que aproveché para llevármelo, me lo llevé delante de todo el mundo ahí. Fue realmente bastante traumático, pero bueno, como había desconectado los teléfonos, gané un poco de tiempo. Le di toda la potencia al avión para ir a buscar la pista, que desde el punto de vista de la técnica de pilotaje fue un error. El avión se encabritó, saltó como si fuera un caballo. ¿Qué pasa? Que el viento venía del norte y me creó sustentación antes de tiempo. Y ahí lo que hice fue levantar la sala y llevarme el avión atravesado. Y yo estoy en el aire. Y cogí entonces, conecté los instrumentos, preparé el avión para el vuelo. Y ya él sí la ruta la tenía estudiada. Y así lo hice y bueno, y ahí sí continué la ruta que había preparado hasta Cayo Hueso. Tuve que atravesar el valle de Yumurí hasta Santa Cruz del Norte. Y bueno, por ahí por Jibacoa logré salir al mar y puse rumbo a Cayo Hueso. Cuando llegó al punto de no retorno, ¿qué fue lo primero que pasó por su cabeza? No, ya ahí yo no pensaba. Es desgastante. De hecho, me fui con la puerta trasera abierta. ¿No lo persiguieron? Supe que sí, que despegó la guardia. Pero había una capa de nubes bajas que me protegió. Y además yo salí, bueno, muy pegado al agua para evitar los radares también, lo más posible. Y todo eso me dio tiempo de poderme ir sin mayores problemas. ¿Cómo lo recibieron en Estados Unidos? Bueno, yo nací allá. En el libro de vuelo mío yo le hice un forro y dentro puse la inscripción de nacimiento. Yo andaba con mi libro de vuelo
Cuando aterricé en Cayo Hueso, que me recibieron las autoridades del aeropuerto, lo primero que hice fue romper el forro y enseñarle la inscripción. Ahí ellos se vieron un poco, bueno, porque no sabían qué hacer conmigo. Bueno, este tipo es americano, no podemos meterlo en inmigración, en la cárcel de inmigración donde ellos procesan a las personas. Y lo que hizo el jefe de la base fue hablar con un residente de Cayo Hueso, descendiente de cubanos de varias generaciones. Se pusieron de acuerdo con mi abuela, que vivía en la Florida, cerca de Tampa, Sarasota. ¿Su familia todavía estaba en Estados Unidos? Sí, porque yo tengo una rama norteamericana muy fuerte. Mi abuela ya había establecido allá y mi mamá estaba allá. Mi papá había ido a jugar pelotas. La familia de mi madre estaba toda en Estados Unidos. ¿Cuál fue su misión en ese momento? Bueno, como parte de la preparación aquí ya sí había estudiado un poco los grupos de pilotos que había en Estados Unidos, en Miami, dedicados a actividades contra el país. Un grupo en específico muy importante era la CUPA, Cuban American Pilots Association, que estaba formada por pilotos pilotos de Batista, algunos pilotos de Girón, que habían venido en la invasión de Bahía de Cochino. Habían otro grupo de pilotos que habían sido mercenarios en el Congo. O sea que lo primero que hice yo, luego de estar unos meses en Sarasota, que ya voy para Miami, es acercarme a la CUPA. Me presento como el piloto que se robó el avión y me conectan con Ferrer. Da la casualidad que estando yo con Ferrer no perdía mucho el tiempo. Yo llego a su casa y me empieza a consultar sobre la posibilidad en aquel tiempo era una idea de avanzada, de lanzar un avión no tripulado contra algún objetivo en Cuba, guiado por control remoto. Como un dron en la actualidad. Como un dron, una idea un poco loca, pero bueno, ellos siempre estaban generando ese tipo de ideas. Y estando yo en mi conversación con él y analizando los pros y los contras de esa idea, lo llama casualmente José Basurto para inaugurar Hermanos al Rescate el próximo día. Y bueno, Ferrer le comenta, mira, aquí está conmigo este muchacho que se llevó un avión en diciembre, y Basurto me invita. O sea que me incorporo a Hermanos al Rescate a partir de esa visita con Ferrer. ¿Qué es Hermanos al Rescate? Hermanos al Rescate es una organización que, bueno, en estos días ha estado en el centro de la atención por la acusación a Raúl Castro. La organización la crea José Basurto junto con otro miembro de los Tines de Infiltración, Billy Chus, que habían sido entrenados en terrorismo, sabotaje, guerra psicológica y todo ese tipo de actividades por la CIA en los años 60, en el contexto de la invasión a Playa Girón. Cuando se produce la invasión, ellos estaban infiltrados ya en Cuba, tratando de unir a los grupos contrarrevolucionarios, coordinando a nombre de la CIA el accionar de la retaguardia de la contrarrevolución. Cuando usted me dice que ya tenían grupos infiltrados en Cuba, ¿se refiere a los miembros de la organización? No, lo que quiero decir es que los fundadores de Hermanos al Rescate en el año 91 son precisamente los que en el año 61 estaban infiltrados, trabajando para la CIA y habían recibido todo ese entrenamiento. En el año 91, cuando empiezan, el fenómeno de los balseros se multiplica por las dificultades de Cuba. A ellos se les ocurre una idea inteligente muy brillante, que es crear esa organización para rescatar balseros. Pero al mismo tiempo, dentro de la organización estaba este núcleo, que no tenía mucho que ver con el tema de rescate de balseros, formado por Basurto, Billy Chus y algunos otros, que ven en la organización la posibilidad de irse insertando dentro de lo que eventualmente sucedería en Cuba. O sea, hay que recordar que en ese momento, para toda esa gente, la revolución le faltaba poco. Y esto podría caerse de cualquier manera. Caída de la Unión Soviética, el bloque socialista, Cuba entra en una profunda crisis económica. Exacto. Dijeron, esta es nuestra oportunidad. Exacto. José Basurto, después de Girón, él regresa a Estados Unidos, a veces hace terrorismo por su propia cuenta. En una ocasión viene en agosto del 62, viene con una lancha, cañonean el Hotel Rosita de Ornedo, aquí en el norte de La Habana. Por suerte no hubo muertos, pero ellos vinieron con 2 lanchas, un cañón de 20 milímetros y le tiraron varios cañonazos al edificio. Yo era niño cuando eso, yo recuerdo que La Habana amaneció conmovida por el cañoneo. Aquí en los años 60 pasaba de todo. En fin, ellos fundan Hermanos al Rescate, y Hermanos al Rescate originalmente es una organización que atrae mucho porque salva balseros, y es verdad que salvaron muchos balseros. Pero este núcleo nunca dejó de pensar en la otra faceta de la actividad. Y cuando se funda la organización y empiezan a buscar balseros,
Primero se dan a conocer en Cuba, ya se introducen dentro de Cuba. Como aliados para aquellas personas que querían desertar Exacto. dentro del país, que querían migrar a Estados Unidos y encontraban el mar como la vía más fácil. Exacto. La utilizan muy bien como arma de propaganda contra Cuba, porque ahí se montan periodistas de todo el mundo para mostrarles cómo el comunismo hace que la gente se vaya, etcétera, etcétera. O sea, como arma de propaganda contra Cuba, funcionó muy bien. Y propulsó a Basurto como un personaje en Miami. Yo recuerdo que yo hago el primer vuelo con Basurto. Cuando se crea la organización, bueno, él me invita a volar con él en su avión. Y cuando regresamos me invita a almorzar. Y él estaba ya muy interesado en qué estaba pasando dentro de Cuba, en el estado moral de la población cubana, en el estado de ánimo, en la posición de los cubanos en relación con el gobierno y sobre todo los militares. Él siempre le llamó la atención el tema de los militares, porque ellos siempre aspiraron a que los militares cubanos se unieran o le dieran un golpe de Estado a Fidel o lo que fuera. Hay que recordar que ellos viven en una burbuja de mentiras también, de toda la vida, desde el 59. A ellos se les engaña mucho. En Miami la propaganda es muy fuerte y llega un momento en que la gente está alienada de la realidad de Cuba. Sí, es como que se desconectan de lo que realmente está pasando. Exacto. Aquí. Tú puedes ver ahora lo malo que esto está, porque está malo. Bueno, ellos creen que está 4 veces peor. Y además tienes que decírselo, porque esa es la otra parte. Yo aprendí rápido que si tú no le dices eso, entonces eres comunista. Tienes que magnificar los problemas del país. Es un proceso en el que si tú no magnificas los problemas del país, ellos entonces sospechan de ti. Los magnificas y te creen. Yo te voy a poner un ejemplo. Un día en una conversación, estábamos conversando sobre Angola. Y alguien me preguntó cuántos muertos había habido en Angola. ¿Cubanos? Sí. Yo le dije que eran 2.000 y algo. No me acuerdo cuándo la cifra. No, más de 2.000, entre 2.000 y 3.000. Y se insultaron. ¿Tan poquito? Eso no. Yo dije, contra. Y empecé a conversar con ellos. No, caballeros, vaya, eso es lo que sé yo. Además, los municipios se hicieron honra fúnebre de todos los muertos que se trajeron de allá y qué sé yo. No, pero... Y de pronto yo me di cuenta de, no, espérate, un momentico. Tú tienes que cambiar la tónica. No, vete. Y me empecé a dejar llevar por ellos. Hasta que finalmente acordamos que eran unos 30.000 más o menos. Y ahí yo me di cuenta de que tú tienes que decir lo que ellos quieren. Y yo pienso que ese fenómeno operó en la mentalidad de Basurto durante todos esos años. Siempre pensó que la cosa aquí estaba peor de lo que estaba. El primer indicio que me llega a mí de una actividad que no es salvar Balsero es a partir de una consulta que él me hace con un mapa de Cuba y la red eléctrica cubana. Y él me consulta sobre dónde se pudiera aterrizar un avión ligero con carga explosiva para volar alguna torre de alta tensión. Estamos hablando de agosto del 92. O sea que a lo que él está apuntando ahora en ese momento, en agosto del 92, es a actividades que empeoren la situación que hay ahí en Cuba. Entonces imagínate ahora muchos de ellos pensando encima de los problemas que tenemos con los apagones, en derribar torres de alta tensión. En ese mismo tiempo, la Fundación Nacional Cubano-Americana estaba elaborando un esquema para comprar en Checoslovaquia las matrices del dinero cubano y poder imprimir dinero e introducirlo en Cuba. Inflación. Exacto. O sea, todos ellos van por la misma canalita de que la cosa en Cuba está mala, hay que ponerla peor. Nada distinto a lo de ahora. Pero el tiempo sigue pasando y ellos siguen generando ideas. En el año 94 se crea una organización que se llamó la CANCO, Cuban American Military Council, que ya agrupa a varios militares que habían desertado, a personas como yo que no éramos militares, pero éramos pilotos. Incluye a Rafael del Pino, un general que traicionó y se llevó un avión para allá un poco antes que yo. Sí, que no fuiste el primero. No. Erneido Oliva, que era un oficial de Batista, que había sido el jefe militar de la Brigada 2506. Y se crea esa organización que se llama la CANCO. Yo recuerdo que cuando se crea la organización, ahí hacemos una reunión en la que Basurto lleva un manifiesto. Y en el manifiesto aparece un punto en el que dice que la CANCO apoya el terrorismo como arma, así mismo escrito. Y ahí me da gracia porque los espías cubanos somos los que los convencemos de que no ponga eso en el manifiesto. Sobre bases prácticas, le decimos, compadre, ¿cómo tú vas a poner eso? Te vas a delatar, no digas eso en público. Después lo hacemos, pero no lo digas en público. Finalmente él accede y lo quita del manifiesto.
Se crea la CANCO y entonces ellos empiezan a escalar sus actividades y a violar el espacio aéreo cubano. La primera violación se hace el 17 de abril del 94 para conmemorar la invasión de Bahía de Cochino. O sea, ahí reunimos varios aviones y vinimos a 3 millas de La Habana, hicimos un show pirotécnico, ahí tiramos bombas de humo frente a La Habana, tiramos bengalas. ¿Tiramos significa que estabas tú en uno de esos aviones? Claro, estaba yo, estaba, bueno, Basulto en su avión, por supuesto, y varios otros pilotos más que se montaron en esa actividad. ¿En La Habana sabían que eso iba a pasar? Sí, nosotros avisamos y todo. Hay imágenes de esa actividad, nosotros tirando bombas de humo, los MiGs dando vueltas, él simulando que hablaba con los MiGs, cosa que no es cierta porque la frecuencia no es la misma, pero bueno, porque esta incursión inaugura otra variante de guerra anticastrista, que es hacer un circo en Cuba para llegar a Miami y hacer una fiesta. El ser recibido como héroes. Cuando viene el acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, ellos se dan cuenta que se les acabó el negocio. ¿El acuerdo migratorio qué consistía? En que si Estados Unidos encontraba un balsero, lo devolvía a Cuba. O sea, no iban a dejar más entrar los balseros de Estados Unidos. Y en mayo del 95 firman el acuerdo migratorio. Y ahí ellos se lanzan a la calle a protestar contra el acuerdo migratorio. Cosa absurda. Porque si a ti te interesa el bienestar de los balseros y el acuerdo migratorio permite que Estados Unidos le otorgue 20,000 visas a los cubanos para que vayan para allá, ya no hay balseros. Exacto, ya no van a venir en un barco hundiéndose. Exacto, vienen en avión. Vienen en avión. Pero el negocio se les cae. Y entonces esta actividad que había empezado en abril del 94 se convierte en la principal actividad contra Cuba, que es incursionar, provocar, buscar una confrontación entre Cuba y los Estados Unidos. Ellos siguen con la actividad de provocaciones, está la flotilla de julio del 95, muy publicitada, llegamos allá, nos recibieron con una fiesta en el Parque José Martí. ¿Qué fue la flotilla? ¿Qué fue lo que hicieron? Anuncian que van a entrar a 7 millas de agua cubana, o sea, dentro de aguas territoriales cubanas. El gobierno cubano dice que no lo va a permitir. Y bueno, salimos todos de allá para la flotilla. Ese día, antes de salir, yo estoy conversando con Billy Chus y yo me olía algo y le pregunto, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y dice Billy Chus, hasta el malecón. Y en lo que los barcos entraban, violando las aguas cubanas y desafiando a las lanchas de Guardia Frontera de Cuba, ellos fue cuando Basulto entró al malecón por primera vez, empezó a tirar flyers sobre el malecón. Nosotros en los otros aviones cometimos todo tipo de barbaridad, le hicimos rasantes a los barcos cubanos, casi pasándole el ala por el mástil. Bueno, dicen que la familia mía cuando me vio aquí en el avión le dio un infarto, ¿no? Pero todo eso es parte de esta escalada que se va creando. Exacto, crear un incidente que se convierte en un incidente internacional. Exacto. Y bueno, eso se mantiene a lo largo del año 95. Y Basulto, en su escalada, siempre pensando en lo que pasaría en Cuba, crea otro plan, que es diseñar un arma antipersonal para ser lanzada en Cuba en caso de que ocurriera aquí, digamos, un 11 de julio, algo así. O sea, todo esto es lo que está sucediendo previo al derribo de Hermanos al Rescate. Por eso cuando se habla del derribo, a la ligera, que una gente no se da cuenta de que no estamos hablando sencillamente de una organización humanitaria, estamos hablando de algo más. En enero del año 96, un mes antes del derribo, ellos hacen un último lanzamiento masivo de Octavilla, preparan todo el escenario, vienen, lanzan Octavilla sobre La Habana otra vez, y cuando regresan, Basulto va a Radio Martí. En Radio Martí le hacen una entrevista muy amigable, muy divertida, porque todo esto es objeto de diversión. Y le preguntan a Basulto si no tiene miedo que la Fuerza Aérea Cubana reaccione, que haga algo defendiendo la soberanía de Cuba. Y Basulto, bueno, riéndose, dice que los aviones de Cuba no tienen combustible para actuar contra él y que él no le preocupa eso. Cuba había mandado 16 notas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos, le había rogado que parara eso. En los mensajes que se cruzaban entre el Departamento de Estado, el FAA, estaba alarmado por las provocaciones de Basulto. Ellos mismos decían que en cualquier momento Cuba iba a tumbar uno de esos aviones y bueno, efectivamente el 24 de febrero del año 96 se produjo el derribo de los 2 aviones de Hermanos al Rescate. ¿Y qué estaban haciendo esos aviones en esos momentos? ¿Sabías que iba a pasar el derribo de los aviones?
No, yo no lo sabía. Todo el mundo sabía que podía pasar en cualquier momento. Ya a esa altura del partido, con todos los antecedentes que yo te he explicado, todo el mundo sabía que podía pasar. Pero una cosa es saber que algo puede pasar y otra cosa es que pase. Cuando pasa, ellos despegaron sobre el mediodía, si mal no recuerdo, se produjo, entraron al paralelo 24, que es el área de control del tráfico aéreo cubano, anunciaron que estaban en el paralelo 24, que venían volando hacia el sur. El controlador cubano les advirtió que el área estaba activada, que habían ejercicios militares. Y bueno, él respondió con uno de sus discursos políticos de siempre, ¿no? Nosotros somos cubanos libres y como cubanos libres tenemos derecho a entrar y sabemos los riesgos que corremos, pero estamos dispuestos a enfrentarlo. Siguieron hacia Cuba y bueno, ahí se produjo el derribo de dos de los aviones de mano de rescate y del cual él escapó. ¿Las otras personas que venían con Basulto eran conscientes de este riesgo? Yo pienso que los muchachos que murieron no estaban conscientes de todo lo que Basulto había estado planificando, ni de las otras acciones que no tenían que ver con Hermanos Rescate. Y yo creo que fueron un poco víctimas de este efecto de publicidad a que yo hacía referencia. Yo no los conocía muy bien a ellos. Bueno, de hecho, pilotos eran dos, Carlos Costa y Mario de la Peña. Los otros eran un balsero, el pobre, que había sido rescatado por Hermanos Rescate y que en agradecimiento quiso ir con ellos en el vuelo, Pablo Morales. El otro era un personaje de Miami, Armando Alejandre. Él era hijo de un ministro de Batista. Lo que sucedió el 24 de febrero está en una nebulosa en términos de dónde sucedió. Las versiones de los dos gobiernos son contradictorias, excepto en que Basulto sí estaba en el espacio aéreo cubano. O sea, el gobierno norteamericano admite que Basulto sí había entrado al espacio aéreo. Y en eso coincide con Cuba. Cuba dice que los tres estaban en el espacio aéreo. Y el gobierno americano dice que los dos que derribaron estaban fuera del espacio aéreo. Realmente yo no he visto una evidencia concluyente en relación con eso. En el juicio se presentaron muchas evidencias. Nosotros exigimos inclusive que Estados Unidos presentara imágenes de radar de satélite, que hubiera sido lo más preciso. Ellos no lo quisieron hacer. El experto de nosotros hizo un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, muy serio, con las pocas piezas que pudo armar. Las conversaciones de los pilotos cubanos, las conversaciones de los pilotos de Hermanos Rescate, el video de Basulto a bordo del 2506 de su avión, la grabación de Basulto en el avión, la grabación que él de hecho, dicho sea de paso, la mutiló en el camino para acá, para Estados Unidos, cuando regresó la mutiló, pero bueno, quedaron algunos elementos. Y aún así, él no pudo precisar exactamente el lugar del derribo. Esa es la realidad. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? No, yo pienso que Cuba tenía el derecho de hacerlo. Cuba había advertido varias veces, 16 notas diplomáticas. Fidel envió a García Márquez a ver a Clinton para advertirle que no siguieran haciendo eso. Los antecedentes de las actividades que estaba haciendo Hermanos Rescate obligan a que Cuba se defienda. Con independencia de que se estuvieran salvando balseros, había una progresión de actividades que iban creciendo y todas apuntaban ya a actividades inclusive violentas. Cuando estamos hablando de querer comprar un avión de combate o un avión de entrenamiento militar o de probar unas armas antipersonales para ser lanzadas en Cuba, tú dices, bueno, ¿hasta cuándo Cuba tiene que ceder? Yo pienso que ningún país, y mucho menos Estados Unidos, hubiera metido esa cantidad de violaciones del espacio aéreo, flagrantes, intencionales, por personas que nunca renunciaron al terrorismo. Yo pienso que en Estados Unidos no hubieran entrado la segunda vez. De hecho, cuando en el juicio se ventiló el tema y se produjo una discusión para poder introducir como evidencia el video sobre La Habana, la jueza, aún antes de ver el video, dijo, pero yo no creo que en Washington se pueda permitir eso sin que haya consecuencias. Y además el gobierno norteamericano es parcialmente responsable porque permitió que siguiera sucediendo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el gobierno norteamericano siempre ha jugado a la politiquería con la comunidad cubana de Miami. Estoy hablando de la contrarrevolución, no de la comunidad en general. Le ha dado espacio suficiente como para llevar a los dos países casi a una confrontación. Recientemente Estados Unidos presentó, Tribunal Supremo de Justicia presentó cargos, una imputación directa contra Raúl Castro por asesinato en primer grado.
y también por la destrucción de aeronaves relacionado con el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo pienso que es una movida estrictamente política. Ellos lo saben, que no tiene nada que ver ni con la justicia, ni con el sistema legal norteamericano, ni con las leyes internacionales o cubanas. Y ellos saben bien que no tienen derecho a hacer eso, jurídicamente hablando. Yo creo que se trata de una movida en este contexto para añadir un elemento a las consideraciones o a las composiciones de Trump en términos de la invasión a Cuba. Es curioso porque estamos hablando de hechos que se separan cada uno entre sí por 30 años. Estamos hablando de la invasión de Bahía de Cochino, estamos hablando después de Mano al Rescate del año 96, el derribo, y estamos hablando ahora de este indictment. Es como que la historia se va repitiendo cada 30 años. En ese periodo de tiempo se les presentan las condiciones, se les repiten las condiciones para endurecer las posiciones en relación con Cuba y lograr la ansiedad de invasión que no se dio hace 60 años. Y lo que está pasando ahora es lo mismo, o sea, cuando tú haces una comparación entre los años 90 y este momento, estamos en un periodo difícil, casi solos, la economía del país con serios problemas. El propósito de aquel memorando de Mallory, de que los cubanos se desesperen y se tornen contra el gobierno. Matarlos de hambre, asfixiarlos para Exacto. Yo pienso que ese propósito ellos lo ven otra vez un poco más a la mano por la situación que tenemos. Por la situación que también han provocado. Y encima de eso, la historia les provee con un presidente que es un tipo irracional, irreflexivo, que puede hacer cualquier cosa y no pierde la oportunidad de lanzar a ese presidente contra Cuba de nuevo. Miami es un caso en el que la cola siempre ha querido mover al perro. Y hay veces en que lo han logrado. Las oficinas federales de Miami siempre han sido un instrumento por su cercanía de la contrarrevolución cubana. Y siempre han trabajado para esa contrarrevolución en la dirección de lanzar a Washington contra Cuba. Y este es uno de esas ocasiones. Bueno, cuando miras la coincidencia de que el fiscal general de Miami, el fiscal de la oficina de Miami, es un cubano, americano, cercano a Trump, al que Trump puso ahí probablemente por una consideración política para lucirse con los cubanos de Miami, por lo que fuera, y el hombre no desaprovecha la oportunidad ahora para lanzar a Trump contra Cuba. Es una fórmula que tiene muchas variables. Yo pienso que introducir la variable del encauzamiento a Raúl después del antecedente histórico de Maduro y de Jamenei en Irán es un intento de que la balanza se incline hacia la agresión, hacia la guerra y hacia esa invasión a la que ellos siempre han aspirado. Comparando las imputaciones actuales contra Raúl, un poco el sistema judicial de los Estados Unidos, ambos tienen lugar, y su juicio también tuvo lugar en el sistema judicial de los Estados Unidos. En lo que se parece en los dos casos es en la parodia que fueron. Porque en ambos casos la fiscalía introdujo un caso que primero lo politizó todo. Yo siempre he dicho que si los fiscales nos hubieran acusado de lo que fuimos, que éramos agentes extranjeros no registrados, probablemente no hubiera habido un juicio, porque no hubiera tenido sentido defenderse de algo en lo que tú realmente eres culpable. Lo más probable es que hubiéramos firmado un acuerdo de culpabilidad, hubiéramos hecho 3 o 4 años y hubiéramos regresado a Cuba. Pero los fiscales se empeñaron en politizar el caso y 7 meses después del arresto introdujeron el tema de Mano al Rescate contra Gerardo. Y ahí se complicó toda la historia y yo pienso inclusive que el juicio se le fue de las manos, porque hicieron un papelazo en el juicio. Más allá del veredicto, hicieron un papelazo en el juicio, porque el cargo era completamente falso. Y yo pienso que lo mismo pasa ahora. O sea, este es un cargo contra Raúl tan políticamente motivado como lo fue contra Gerardo. De hecho, me atrevería a decir que en aquellos momentos ellos querían utilizar a Gerardo contra Raúl. Si Gerardo se hubiera dignado a testificar o a servirles a cambio de una reducción de sentencia, por supuesto. Porque bueno, Gerardo no se prestó
y han esperado ahora para presentar esta acusación contra Raúl. Pero primero, la jurisdicción es falsa. Ellos no tienen ninguna jurisdicción sobre algo que ocurrió en Cuba, que fue un acto de Estado. Y está el tema de que Raúl era el jefe de un ejército que cumplió con las órdenes. O sea, estamos hablando de la inmunidad soberana de los estados. Cualquier persona pudiera acusar a Trump de hacer lo mismo con las lanchas que ha estado hundiendo en el Caribe y en el Pacífico. Que no son en aguas que son en aguas bien jurisdiccionales de los Estados internacionales. Unidos. O sea, que yo pienso que jurídicamente hablando el caso es flojo. Yo leí por encima la acusación. La acusación es política, pura política. Parece escrita por un familiar de Batista. El término el régimen de Castro aparece como 70 veces en el acta. El acta es una chambelona para dormir a jurado con la política. Y jurídicamente es un amasijo de hechos donde inclusive se nos carga la mano a nosotros en cosas que ya son irrelevantes en términos de cuál sería la culpabilidad de Raúl. Si ¿aparece tu nombre en la nueva acusación? Sí, aparecemos los actores del juicio original, aparecemos en el acta de acusación. Pero de una manera tan prolífica y yo diría que a veces me parece que el acta de acusación está hecha para que falle. Durante su tiempo como agente, antes de ser descubierto, ¿se sintió en algún momento culpable por estar mintiéndole a este grupo de personas al que usted pertenecía? ¿En algún momento logró hacer empatía con alguno? Sí, a ver, uno hace empatía con muchas personas. No todas las personas que están en esas actividades son malas personas. Hay personas que sencillamente tienen su criterio político, pero no actúan necesariamente con la maldad, la alevosía con la que actúan otros. Son personas que a veces son arrastrados por los líderes de los grupos, utilizados por sus propias convicciones y entonces los utilizan. Y no se puede olvidar que quienes organizan estas actividades utilizan un lenguaje que apela a los sentimientos. Yo, para empezar, nunca vi mi actividad como un problema personal con nadie. Algunas de esas personas todavía me llevó, ¿no?, contra que tenían un buen criterio sobre mí, yo les caigo bien, ellos también me caen bien a mí. No los considero enemigos, tal vez adversarios, porque bueno, estamos en trincheras distintas. Si tú me preguntas ahora si le tengo odio a alguien ahí, te diría que no. No me dejé contaminar por esos sentimientos. Siempre vi que mi tarea no era contra las personas, era contra lo que hacían y contra el daño que eso le podía hacer a Cuba. No solo contra Cuba, porque también informó al gobierno de los Estados Unidos, al FBI, contra planes que se estaban armando que podía hacer daño a la población civil en Estados Unidos. Nosotros desmantelamos dos grupos. Habían dos grupos, el PUN, Partido de Unidad Nacional Democrática, una mezcla ahí de agentes de la CIA retirados. Ahí estaba uno de la gente de Watergate, del caso Watergate, Frank Sturgis, un agente de la CIA viejo, que ha estado en cuanto plot sucio la CIA hizo contra Cuba en los años 60. Había un grupo que se dedicaban al narcotráfico. Es más, de hecho, el hombre que mantenía el grupo era narcotraficante. Me propuso una actividad de narcotráfico para traer droga de Puerto Rico y le pasamos la información al FBI. También le pasamos la información a la DEA y se desmantelaron esos dos grupos gracias a esa información. Usted cumplió con su condena de 15 años. Sí. Pero el resto de sus compañeros vinieron como parte del proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo se sintió eso para usted? Ver que de repente Estados Unidos y Cuba estaban intentando tener una relación, digamos, ecuánime o lo más normal posible. No, yo pienso que fue una experiencia positiva para todos. Yo creo que la naturaleza del imperialismo norteamericano nunca va a cambiar mientras exista. Y el gobierno norteamericano siempre va a defender los mismos intereses. Pero nos hace un poco mejores si en medio de nuestras diferencias nos comportamos de manera civilizada y nos respetamos los unos a los otros. Así que yo pienso que lo que sucedió durante el gobierno de Obama, más allá de sus intenciones, de que son las mismas, yo creo que es la forma en que deberíamos relacionarnos quienes tenemos sistemas de gobierno diferentes. Respetarnos, competir en paz
y tratar de que la historia diga la última palabra. Yo creo que la guerra, la confrontación es deshumanizante, es irracional, nos bestializa, nos hace inferiores como especie y lo que lleva es a la destrucción y a la catástrofe. ¿Usted pudiera comparar la Cuba en, en la que usted vivió, en el momento en que se convierte en agente de seguridad del Estado, a la Cuba que estamos viviendo ahora? Yo pienso que cuando uno lidia con los jóvenes de hoy se da cuenta de la diferencia entre esas dos Cubas. Nosotros vivimos en una Cuba en la que primero nuestros padres y luego nosotros logramos sueños que para nuestros padres parecían imposibles. Y en la que en muy poco tiempo logramos hacer cosas que no se habían hecho en el país en años. Yo pienso que eso le dio a mi generación y a nuestros padres un convencimiento, una fe, que tenía un apoyo en los hechos muy firme. Y además, cuando mirábamos hacia el futuro, veíamos que ese futuro representaba como una utopía alcanzable. Para los que nacieron después, muchos de esos logros se han erosionado y hay que entenderlo. Por eso es tan importante hablar con la gente joven, explicarles, involucrarlos, porque uno se pone en el lugar de los jóvenes que nacieron con todo lo que nosotros teníamos ya, fíjate. Hay que también tenerlo en cuenta. Sí, las conquistas para usted, para mí son derechos, no son conquistas. Exacto. Así es como debe ser. Exacto. Y entonces ellos exigen más, con razón. Y lo están exigiendo en una Cuba que dista de ser la que nosotros pudimos construir. Posiblemente parte de lo que nos hace a nosotros seguir con el pie en el estribo, por usar el término, es ver lo que fue posible hacer. Pero por otra parte, lo que se necesita hacer ahora no se puede hacer con los métodos que se usaron en los tiempos de nosotros. Yo creo que tenemos que seguir buscando la forma de crear los métodos que nos permitan construir la Cuba que necesitamos, a la que aspiramos. Tenemos que ser más plurales también, escucharnos un poco más los unos a los otros. A veces me parece que nos dedicamos a hablar entre los que pensamos igual y no escuchamos a los que no piensan como nosotros. Me parece que es un error. Usted decía una cosa cuando estábamos hablando de su proceso de convertirse a gente que resonó muchísimo en mí, y era que tener opiniones contrarias o distanciarte de procesos o organizaciones políticas como el partido no significaba directamente un rompimiento con el proceso de lo que fue la revolución. ¿Cómo usted cree que se ve eso ahora? Donde sobre todo los jóvenes se tienden a distanciarse mucho de ese discurso gubernamental del partido. Hay que verlo como un proceso natural, no deja de ser un proceso natural. Yo pienso que el futuro de Cuba lo van a definir los jóvenes. Nosotros podemos ya, lo que nos queda a nosotros es opinar, es aconsejar, es conversar, pero el futuro lo van a construir ellos. Y obviamente dentro de la juventud cubana hay una riqueza de matices que inclusive en la época nosotros no la había porque había un consenso más sólido acerca de una sola idea. Ahora no, ahora hay muchos matices. Y va a ser la competencia entre esos matices la que define el futuro de Cuba, que es como debe ser. Los jóvenes tendrán que ponerse de acuerdo entre sí y buscar, ojalá que encuentren la mejor fórmula, ¿no? de que esos matices se integren para construir un país mejor. ¿Crees que los jóvenes de ahora tienen un espíritu de sacrificio similar, por decirlo de alguna manera, sin querer comparar, con el de ustedes y lo que sacrificaron por Cuba? Pudiera ser. Maceo no fue a la escuela del partido, ni era militante. Cuando la historia llamó, Maceo apareció. Muchos de los jóvenes que hoy critican y tienen sus criterios con los que uno puede o no discrepar, nadie sabe cómo van a reaccionar si la historia los reclama. Siempre va a aparecer un Maceo. ¿Se arrepiente de haber sacrificado su vida, su familia, 16 años estando preso por la causa cubana? ¿Cree que valió la pena? Sí, yo creo que sí. Yo no me arrepiento de nada. Y cuando yo tomé la decisión de decir que sí, sabía por qué lo estaba haciendo. Nunca me voy a arrepentir de haber optado por el trabajo frente al capital y de haber optado por Cuba frente a los Estados Unidos.